En 1942, el Tercer Reich se encontraba en una encrucijada. A pesar de no haber logrado derrotar a la Unión Soviética en una sola campaña, en el marco de la Operación Barbarroja, las fuerzas alemanas habían logrado capturar enormes territorios en la Unión Soviética, además de ocupar por completo a los países bálticos, Ucrania y Bielorrusia. Los Afrika Korps al mando de Rommel acababan de tomar Tobruk, y la campaña de submarinos alemanes en el Atlántico estaba en su punto máximo. Aún así, el frente alemán se estaba sobreextendiendo y para empeorar la situación, Moscú seguía en manos de la Unión Soviética tras las grandes bajas sufridas por los alemanes en el invierno de 1941 tratando de tomar la ciudad. Enfrentando esta realidad, Hitler y sus generales acordaron dar inicio a la Operación Edelweiss, la captura de los campos petrolíferos de Bakú, al sur de la Unión Soviética. Lograr tomar el control de los campos daría una gran ventaja al ejército alemán, además de privar de recursos vitales a la URSS. Esto también cortaría una de las rutas por la que la Unión Soviética recibía constantes envíos de toneladas de material de los Estados Unidos por medio de los tratados de préstamo y arriendo. En este esfuerzo, los alemanes destinaron desde el 28 de junio de 1942 1,5 millones de hombres, con 2.000 tanques y cañones de asalto, haciendo a un lado a los 1,7 millones de soldados soviéticos que defendían el sur de la URSS. Este colapso permitió a los alemanes llegar a Stalingrado el 26 de julio. La ciudad era un objetivo estratégico en sí mismo. Quien la controlara tendría la autoridad suprema en el río Volga, además de acceso a los campos petrolíferos mencionados. Sumado a esto, la ciudad poseía el nombre de Stalin, lo que terminaría causando que tanto este como Hitler convirtieran la lucha por la ciudad en un asunto personal más allá de su importancia estratégica. El resultado sería la batalla más grande y con más muertes no solo de la Segunda Guerra Mundial, sino de toda la historia, con las cifras rondando entre el 1.000.000 y los 3 millones de muertos entre ambos bandos, según la fuente consultada. En esta batalla, desde el bando del eje no solo participaron fuerzas alemanas, pues los ejércitos rumanos, italianos y húngaros prestaron su apoyo para proteger los flancos. Teniendo en cuenta la enorme variedad de unidades que participaron en la batalla, he decidido mostrar la uniformidad de los zapadores alemanes. Los zapadores tienen la labor principal de facilitar los movimientos de su ejército. Esto puede ser mediante la apertura de brechas en las defensas del enemigo, tales como el alambre de púas, la desactivación y detonación remota de minas, así como la colocación de cargas explosivas en los puntos fuertes enemigos, entre otras acciones. Debido a su desempeño, estos tuvieron un papel casi protagónico en los reportes e ilustraciones de los noticieros alemanes de la época, además de en la cultura popular, tal como lo fue la película Stalingrado de 1993. Estos soldados estuvieron en varios de los combates más cruentos de esta batalla, además de tener un aspecto que los hacía algo distinto al soldado alemán promedio. Sin más que agregar, este es el uniforme de un zapador durante la batalla de Stalingrado. La camisa de servicio alemana existía en varios patrones, los cuales fueron cambiando constantemente. Las hubo blancas, Feldgrau, con o sin cuello y con o sin bolsillos. Este es uno de los patrones más comunes. Del cuello el soldado tiene colgando sus chapas de identificación, las cuales debían partirse en dos si el soldado caía en combate, para tener constancia de su muerte. El pantalón M40 Feldgrau es el sucesor del M37, el cual era de color Steingrau, que significa gris piedra. Era de lejos el más común de ver en este punto de la guerra. En la parte frontal derecha posee un pequeño bolsillo, el cual tenía la función de poder guardar un reloj. Este tipo de pantalón se usaba con tirantes, en este caso el modelo reglamentario del ejército. Las botas altas con clavos fueron un elemento icónico del soldado alemán en los primeros años de la guerra. En 1939 las botas fueron recortadas un poco para ahorrar material, y aunque eventualmente las botas cortas se volvieron más comunes en muchas unidades, durante la batalla de Stalingrado podían verse los tres modelos: las botas altas de preguerra, las botas altas recortadas y las botas cortas. A la chaqueta se le conocía como Feldbluse. Este es el modelo de 1940, el cual se distingue del modelo anterior de 1936 por ya no tener el cuello color verde botella, cuando este pasó a ser color Feldgrau al igual que el resto del uniforme. La Feldbluse M40 se mantuvo como una de las guerreras más comunes y no sufriría cambios significativos hasta 1942, cuando un rediseño eliminó los canales de los bolsillos.
Los espejos de cuello son los llamados Litsens. Los primeros modelos mostraban el color de la rama. En 1938 estos fueron sustituidos por este patrón, el cual mostraba 3 líneas de color verde sin importar la rama a la que perteneciera el soldado. Y a pesar de que en 1940 volvieron a ser actualizados, cambiando las líneas verdes por grises, este patrón se siguió usando en grandes números hasta el final de la guerra. El águila de pecho es el modelo de 1940, el cual a diferencia del de 1939 tiene colores menos vistosos. Esto hacía que no fuera tan llamativo. Ambos modelos se vieron en igual medida en Stalingrado. El borde de las sombreras muestran el color de la rama, en este caso el negro de los zapadores. El modelo anterior de las sombreras, el de 1936, tenían el color de la lana en verde botella, al igual que el cuello. Este soldado ha sido condecorado con la Cruz de Guerra al Mérito de segunda clase, otorgada en recompensa a valentía no relacionada con la primera línea de combate. La segunda clase de esta medalla normalmente se mostraba mediante una cinta en el segundo botón de la guerrera, tal como se ve aquí, o con una cinta en el pasador de medallas sobre el bolsillo izquierdo. Otra condecoración que el soldado posee es la Medalla de Asalto General, otorgada a aquellos que apoyaron a un ataque de infantería pero no formaban parte de unidades de infantería específicas y por lo tanto no calificaban para la insignia de asalto de infantería. Diseñada en un principio teniendo en cuenta a los zapadores, era normal que estos las recibieran por acciones en combate. La gorra cuartelera es el modelo de 1934. Esta es la versión final que esta gorra tendría durante la guerra, pues no posee el sutache con el color de la rama, el cual se le ordenó a la tropa en septiembre de 1942 que lo quitara por razones de seguridad. Esta tiene la cocarda y el águila de 1940, notable por sus colores apagados. En este caso el soldado lleva el casco M40, el cual se distingue del anterior M35 por una simplificación en los agujeros de ventilación. Ambos podían verse en igual medida en Stalingrado, ya sea con el color Feldgrau y textura rugosa reglamentaria o con el verde brillante de antes de la guerra. Este en particular posee la calca con el águila del ejército, cuyos detalles permitían distinguir a qué fábrica pertenecía el casco. En este caso es del fabricante Quist, cuyas águilas recibieron el apodo de Pie Grande, por obvios motivos. Un elemento que se volvió icónico en la batalla de Stalingrado en las unidades de zapadores fueron las fundas de camuflaje en los cascos, principalmente de material soviético con el patrón conocido como ameba, o en este caso de camuflaje húngaro, pues el ejército de este país también participó en la batalla de Stalingrado, con este tipo de fundas siendo vistas en algunas unidades de zapadores alemanes. Los Hakens de acero o aluminio ayudan a sostener el peso del cinturón. Estos se encuentran en grupos de 2 tanto en la parte frontal como trasera de la chaqueta. El cinturón se cierra y ajusta con la hebilla. En este caso, al ser el del ejército, lleva el águila nacional alemana, con el lema Gott mit uns, Dios con nosotros, el cual fue usado de una u otra forma por el Reino de Prusia, el Imperio Alemán y en este caso el Tercer Reich. El paquete de asalto para zapadores consistía en 2 piezas, las bolsas laterales y la mochila. Este paquete estaba destinado a unidades de ingenieros con tareas especiales y se entregaba a una quinta parte del personal de un batallón de zapadores. Las bolsas laterales se llevaban en el cinturón en lugar de los portacargadores estándar, pues estas podían almacenar un total de 8 peines del fusil Kar 98 para un total de 40 disparos. Las bolsas se cerraban con correas de cuero o de lona. En el bolsillo frontal de la bolsa derecha se guarda la máscara de gas con su filtro, con el propósito de que el soldado no cargara también la lata metálica de la máscara colgando. Dentro del bolsillo principal se encuentra una carga explosiva de 1 kilo, llamada Gewaltladung, de gran utilidad en los intensos combates urbanos de Stalingrado, pues en algunos casos se prefería destruir una posición enemiga a intentar tomarla por medios convencionales. En la bolsa de la izquierda el soldado lleva múltiples granadas, tanto las M24 de fragmentación como las M39 de humo. Estas dotaban a los ingenieros de un gran poder de acción en combates a corta distancia, pues al igual que aprendieron de sus predecesores de la Primera Guerra Mundial, era mucho más fácil tomar una posición enemiga si se les saturaba con granadas previo al asalto. Asimismo, las granadas de humo podían permitir que una carga, flanqueo o retirada fuera exitoso, impidiendo al enemigo precisar los movimientos de los atacantes.
El peso de todo el equipo se mantiene en equilibrio gracias a las trinchas, en este caso el modelo de 1940. Estas se fijan mediante ganchos que se sujetan al cinturón, pues las bolsas laterales no poseen anillas, y a la mochila de zapador. La mochila de zapador estaba hecha para almacenar la marmita y el poncho conocido como el Selvan M31. Además de esto, había un compartimiento que podía contener más granadas de humo y cargas explosivas. La mochila también permitía llevar una pala larga creada especialmente para los zapadores, la cual podían llevar o no dependiendo de las circunstancias, pues en algunos casos las unidades de zapadores eran requeridas para abrir brechas en las defensas estáticas del enemigo, tales como el alambre de púas, o como se vio en Stalingrado, proporcionar apoyo explosivo a un grado de precisión al cual la artillería pesada no podía llegar. La panera es el modelo M31, específicamente la versión de preguerra, distinguible por su color grisáceo y los dos refuerzos de cuero en los aros que permitían colgarla del cinturón. Podían almacenar comida, munición y herramientas adicionales, particularmente vitales en Stalingrado, donde muchas veces costaba abastecer a las unidades más próximas al enemigo. La cantimplora M31, con su funda de fieltro, podía contener 3/4 de litro de agua, como se mencionó, muy útil en los entornos de Stalingrado, donde las fuentes de agua que no habían sido destruidas eran constantemente vigiladas por francotiradores enemigos. La tapa estaba protegida por una taza de aluminio. La bayoneta 89-98 era un complemento para el combate cuerpo a cuerpo, pues si bien era usada muy poco en su rol original en los campos de batalla del frente occidental, en los combates a corta distancia en las ruinas de Stalingrado podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. El soldado está armado con un subfusil soviético, la PPSH-41. Creado por Georgy Shpagin, fue diseñado para ser un arma más rápida y barata de producir que el subfusil reglamentario anterior, la PPD-40, de las cuales se fabricaron más de 6 millones durante la guerra. Era una de las armas más codiciadas por los soldados alemanes, quienes apreciaban su velocidad de disparo y tambor de 71 cartuchos, por lo que no es difícil encontrar imágenes de soldados alemanes haciendo uso de esta arma. Más adelante aparecería la PPS-43, aún más barata y simple, aunque no logró reemplazar por completo a la PPSH-41. Este sería el aspecto de un soldado perteneciente a una unidad de zapadores en Stalingrado, definitivamente una de las más emblemáticas de esa gran batalla, tanto por el rol que asumieron apoyando a sus compañeros de infantería, así como por su aspecto. La batalla de Stalingrado es considerada como el punto de inflexión por excelencia de la Segunda Guerra Mundial. Mientras Alemania lanzaba recursos que no tenía para tratar de tomar la ciudad y los soldados se enfrentaban a lo que parecía un número inagotable de divisiones soviéticas, estos últimos organizaron la Operación Urano, el plan para rodear y atrapar en una bolsa a las fuerzas del eje en Stalingrado. La llegada del invierno empeoró la situación, el clima se volvió inclemente. La enorme pinza soviética se ceñía sobre las fuerzas alemanas en Stalingrado, tras haber aplastado a los defensores rumanos e italianos, mal equipados para hacer frente al océano de tanques y tropas soviéticas. Para los cientos de miles de soldados del eje atrapados en el sector de Stalingrado, el enemigo y el clima no eran el único peligro, sino el hambre, pues la avanzada soviética había cortado todas las líneas de suministro por tierra. A pesar de que Hermann Göring, el comandante en jefe de la Luftwaffe, prometió que podía abastecer e incluso evacuar eventualmente a las fuerzas atrapadas en las inmediaciones de la ciudad, esta era una tarea imposible. Los suministros de alimentos y municiones apenas eran suficientes para pequeños grupos de combate, y los transportes para evacuar a los heridos estaban a reventar, operando a su máxima capacidad. El oficial alemán de más alto rango en Stalingrado, Friedrich Paulus, fue ascendido a mariscal de campo el 13 de enero, el 10º aniversario de la llegada de Hitler al poder. Debido a que en toda la historia de Alemania ningún mariscal había sido tomado prisionero, se esperaba que Paulus se suicidara y evitara así ser capturado. A pesar de esto,
Paulus no se suicidó y ordenó la rendición de sus hombres, enfureciendo a Hitler. Con esto, los soviéticos le hicieron perder a Hitler no solo a un mariscal de campo, sino a un ejército entero. Más de 400.000 soldados alemanes terminaron hechos prisioneros, de los cuales solo unos pocos serían liberados más de 10 años después, la mayoría sufriendo una muerte lenta en los gulags. Aún así, muchos soldados alemanes sabían que no podrían esperar ninguna piedad de los soviéticos, por lo que aunque se habían rendido oficialmente, más de 10.000 trataron de esconderse y seguir luchando, tanto en las ruinas como en las alcantarillas de la ciudad. Posteriormente, los soviéticos organizaron operaciones para, y cito, liquidar a estos elementos contrarrevolucionarios. Los efectos de esta batalla fueron muchos y se hicieron sentir por todo el mundo. Los aliados occidentales sabían que sería cuestión de tiempo para que los soviéticos entraran en Alemania. Debido a esto, se dieron cuenta de la necesidad de abrir otro frente en Francia lo antes posible. Los complots y conspiraciones entre los oficiales alemanes contra Hitler se intensificaron y los aliados de Alemania empezaron a intentar evitar sus compromisos con el Eje, aprovechándose de esta situación, y con la profesionalización del Ejército Rojo, estos no se detendrían hasta plantar su bandera en Berlín, aplastando con sus tanques a todos los que se interpusieran en su camino.